Manual de buceo una estrella de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Apéndice primero. Sobre las prácticas. A modo de apéndice, se ofrecen algunas indicaciones a tener en cuenta durante las prácticas de buceo respecto a cómo ponerse el equipo, cómo realizar la entrada en el agua, cómo permanecer en la superficie del agua, cómo llevar a cabo el descenso, la posición a mantener bajo el agua, el equilibrio en el fondo, la respiración, cómo compartir aire, cómo hacer el vaciado de la máscara, cómo realizar el ascenso a la superficie y la salida del agua. Ponerse el equipo. Antes de que se moje la máscara, debemos tratar su cristal con una sustancia antivaho, normalmente nuestra propia saliva, para que luego nos empañe en el agua. Montamos en la botella el chaleco y el regulador, comprobando el estado de la junta tórica, su funcionamiento y la presión de la botella. Cualquier problema que surja en este momento, al no estar todavía equipados, lo resolveremos cómodamente. Es importante establecer la posición correcta de la botella respecto a nuestro cuerpo, de manera que no nos demos con el regulador en la cabeza ni que quede muy baja. El traje nos lo debemos poner en un lugar cómodo y no mucho antes de entrar en el agua, para evitar el calor que puede producirnos estar con el puesto en la superficie. Si tenemos que vestirnos antes de subir al barco, hay que considerar si lo hacemos completamente o si solo nos ponemos una parte, dependiendo del tiempo de la travesía y de la temperatura que haga. Primero se introducen las piernas y después el torso y los brazos. Hay que tener en cuenta que hay que dejar el mínimo número de pliegues y que estos pueden ser útiles para agarrar el neopreno e ir estirando. Los guantes, en caso de utilizarlos, es aconsejable ponerlos al final para poder equiparse con más agilidad. Una vez que nos hemos puesto el traje, nos colocamos el cinturón de lastre. Este se sujeta por el lado contrario de la hebilla para evitar la pérdida de los plomos por deslizamiento. Se coloca el cinturón de plomos en la zona lumbar y después se ajusta con la hebilla hacia la izquierda. Es necesario repartir los plomos de forma equilibrada en ambos lados de la cintura para permanecer en posición horizontal bajo el agua. Y hay que dejar también hueco atrás para que la botella no repose sobre ninguno de estos. Para colocarnos la botella justo antes de entrar en el agua, debemos encontrar un lugar estable y que esté lo más próximo posible al punto de entrada en el agua. Así evitaremos tener que desplazarnos con todo el peso del equipo por la superficie, hecho que en el barco puede ser incómodo e inseguro. Las aletas son el elemento que más dificulta los movimientos por la superficie. Por eso se deben colocar lo más cerca posible del lugar de entrada en el agua. Si es posible, lo más cómodo es colocarse las aletas sentado. Para colocarse las aletas fuera del agua, lo mejor es estar de pie y apoyándose en el compañero se pone cada aleta con la mano contraria. Para colocarse las aletas en el agua, hay que hinchar el chaleco y ponerse las aletas aprovechando su flotabilidad positiva. Debemos revisar el equipo del compañero antes de entrar en el agua. Es una garantía de que está todo bien colocado y que funciona. Revisaremos si lleva bien colocado el cinturón de lastre, el grifo de la botella abierto,
la presión inicial de la botella, bien apretados los atalajes del chaleco, el manómetro y el octopus colgando por el lateral correspondiente y enganchados, y la tráquea del chaleco libre y preparada para que funcione el inflador automático. Entrada en el agua. Existen varias técnicas para entrar en el agua en función del lugar desde el que se vaya a bucear. Vamos a describir los modos más importantes para acceder al agua. Para acceder al agua desde playa, se avanza desde la orilla hacia el agua con el equipo puesto y se colocan las aletas al inicio o, si el oleaje lo permite, dentro del mar. Cuando es posible, se accede al agua con el llamado paso de gigante. Esto es, con todo el equipo puesto, teniendo el chaleco hidrostático hinchado y tras comprobar que no haya nadie debajo en el agua donde se va a caer, se sujetan la máscara y el regulador con una mano y se avanza con una pierna hacia adelante dando un impulso con la otra pierna para caer al agua. Para entrar al agua desde embarcación, se puede caer con volteo de espaldas. Es necesario que la embarcación sea de borda baja. Sentado en uno de los laterales mirando hacia el interior de la embarcación y teniendo todo el equipo puesto, se hincha el chaleco hidrostático, se sujetan la máscara y el regulador con una mano, se comprueba que no haya nadie debajo en el agua donde se va a caer y se avisa de la incorporación al resto del equipo. Entonces, hay que impulsarse hacia atrás sin golpear a nadie con las aletas. En la superficie del agua.
Cuando se está en la superficie, el chaleco tiene que estar lo suficientemente hinchado para flotar sin esfuerzo. Conviene tener siempre puesta la máscara, ya que protege los ojos del agua. Sin embargo, si no se tuviera puesta hay que colocarla en el cuello y no en la frente, para que esté más segura y evitar perderla. Mientras se espera en la superficie, es conveniente respirar por el tubo. Igualmente se respira por el tubo al desplazarse por la superficie. Esto permite moverse boca abajo, posición que resulta más cómoda, pues se aprovecha mejor el esfuerzo del aleteo y se controla mejor el rumbo a seguir. Sin embargo, si fuera necesario, también se puede hacer un desplazamiento aleteando boca arriba. Descenso. Cuando se va a iniciar el descenso, hay que indicar al compañero con la señal correspondiente que vamos a descender. Él nos confirmará por su parte con la señal OK. Con el regulador puesto en la boca, se eleva la tráquea para facilitar la salida del aire mientras se pulsa el botón correspondiente para vaciar el chaleco hidrostático de aire. También se debe expulsar el aire de los pulmones. Según se va bajando, se debe controlar la velocidad de descenso hinchando el chaleco, intentando no sobrepasar los 18 metros por minuto. Y se gira el cuerpo para colocarse en posición horizontal. Es conveniente adquirir una flotabilidad neutra antes de llegar a tocar el fondo, para evitar dañar el ecosistema marino. Si no conseguimos descender y flotamos con la cabeza por encima del agua, significa que necesitamos más lastre. Tenemos el lastre correcto cuando, estando en superficie con el chaleco desinflado y respirando normal, flotamos a la altura de los ojos. Si nos hundimos rápidamente, llevamos demasiado lastre. Según se va descendiendo, es necesario compensar, normalmente por medio de la maniobra de Valsalva, que consiste en pinzarse la nariz y, teniendo la boca cerrada, intentar expulsar aire para que se dirija al oído, compensando la diferencia de presión entre el exterior y el interior. Posición bajo el agua. Conviene mantener una posición horizontal durante el buceo, también en los ascensos y descensos. La posición horizontal mirando al frente, con las piernas recogidas y los brazos ligeramente doblados a los lados del cuerpo y hacia adelante, se ha considerado como la mejor posición para realizar el control de la flotabilidad y conseguir el deseado equilibrio entre el peso y el empuje del buceador. Esta posición ofrece varias ventajas. La primera ventaja es que obliga a mantener la flotabilidad con el aire del chaleco y de los pulmones, en lugar de manoteando o aleteando. La segunda ventaja es que la ingravidez que proporciona y la eficacia en el aleteo reducen el estrés físico del buceador. Por consiguiente, también reducen su consumo de aire. La tercera ventaja tiene que ver con la seguridad. En esa posición horizontal, el rozamiento del cuerpo del buceador frena el desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Y finalmente, la cuarta ventaja es que con esta posición realizamos un buceo sostenible, ya que las probabilidades de apoyarnos en el fondo o de aletear contra él son mínimas. Equilibrio en el fondo. Para mantener la cota de profundidad, debemos tener como referencia el fondo o una pared próxima y ver si descendemos o ascendemos. En caso de que se dé un ascenso con cierta velocidad, es necesario reaccionar correctamente. En primer lugar, habrá que expulsar inmediatamente aire por la boca. De esta forma no solo reduciremos el riesgo de una sobrepresión pulmonar, sino que también disminuirá nuestro volumen, es decir, reduciremos el empuje del agua. Después es necesario inclinar la cabeza y el cuerpo hacia el fondo, levantando las piernas, mientras tiramos de la válvula posterior del chaleco para abrirla y extraer aire, y finalmente aletear hacia el fondo para detener el ascenso.
Respiración. Se respira a través del regulador, haciendo una inspiración profunda, soltando después el aire lentamente por la misma boquilla, hasta vaciar bien los pulmones. Así se produce una ventilación amplia y lenta de los pulmones. No conviene realizar respiraciones cortas y rápidas que podrían acumular dióxido de carbono en los pulmones. Como consecuencia de esa acumulación de dióxido de carbono, necesitamos más oxígeno y el ritmo respiratorio se acelera todavía más. La situación se convierte en un círculo vicioso. Por eso, es importante reconocer lo antes posible una situación en la que se pierde el ritmo respiratorio, porque la solución es muy sencilla si actuamos rápidamente. Pararse, respirar profundamente y pensar en eliminar la causa que produjo ese incremento inicial del ritmo respiratorio. Por otra parte, tampoco conviene nunca aguantar la respiración. Compartir aire. Cada buceador debe controlar su consumo de aire de forma que todos los buceadores que forman el equipo lleguen al lugar de ascenso con la reserva de aire intacta. En todo caso, si observamos que nuestro consumo es superior al resto y alcanzamos los 50 bares antes de llegar al lugar de ascenso, necesitaremos que un compañero nos done aire utilizando para ello su octopus. En el caso improbable de que el octopus falle, ambos compartirán el mismo regulador. En esta situación, el buceador que ofrece su regulador se agarrará firmemente al otro por alguna parte de su equipo, por ejemplo, la hombrera del chaleco, y se irán alternando el regulador, pasándoselo el uno al otro. Vaciado de la máscara. Cuando la máscara se inunda de agua, se debe vaciar introduciendo aire en ella a través de la nariz. Para ello, se deberá echar la cabeza ligeramente hacia atrás y apretando con las manos la parte superior de la máscara se echa aire por la nariz. El agua de la máscara se verá desplazada por el aire que va entrando saliendo por la parte inferior. Ascenso a la superficie. Conviene realizar el ascenso hacia la superficie en la posición horizontal para controlar la flotabilidad y frenar mejor el ascenso en caso de que el empuje del agua supere al peso del cuerpo. La velocidad de ascenso no deberá superar nunca los 9 metros por minuto. Si se supera esta velocidad entre dos cotas de profundidad sin haber llegado a la superficie, para corregirlo hay que detenerse y esperar el tiempo que se debería haber tardado en llegar a esa profundidad. Pero podría ocurrir que llevando una velocidad de ascenso superior a 9 metros por minuto se llega a la superficie. Ya no es posible corregirlo y no hay que volver a sumergirse. Habrá que estar en observación al menos durante una hora en un lugar donde puedan prestar primeros auxilios con soporte vital básico y administración de oxígeno. Y habría que esperar por lo menos 12 horas para volver a sumergirse. Si se asciende junto a un cabo, este servirá de ayuda para realizar el ascenso y la parada de seguridad. Es bueno emerger a la superficie con el brazo en alto para evitar posibles choques y facilitar así la localización en superficie. La boya de señalización se lanza cuando se va a iniciar el ascenso para marcar en superficie la posición del buceador. Se debe tomar la boya del bolsillo y desenrollarla. Se infla entonces la boya con el regulador, el octopus o la boca. Y se suelta todo el carrete necesario hasta que la boya alcance la superficie. Después, según se va ascendiendo, se va recogiendo el carrete.
Salida del agua. Para salir del agua en la playa, lo más cómodo es acercarse todo lo posible a la línea de costa durante la inmersión. De esta forma se evita nadar por superficie largas distancias, además de permitir realizar el ascenso de forma gradual. Si las condiciones del mar son las propicias, las aletas pueden quitarse en una zona poco profunda, donde se haga pie, y salir andando con la escafandra colocada a la espalda. Ya fuera del agua es el momento de quitarse el lastre y la escafandra. Pero si se quita la escafandra y las aletas en el agua, hay que tener la precaución de no ir arrastrando las segundas etapas del regulador y el manómetro al cargar con ellos. Si el mar está un poco movido, hay que aprovechar el ciclo de las olas para salir del agua en los momentos de menor intensidad. En estas condiciones es preferible salir con la escafandra colocada a la espalda. Para salir del agua con embarcación, se utilizará normalmente el cabo del ancla para ascender. Una vez en superficie se hincha el chaleco hidrostático para flotar sin problemas. Conviene permanecer con la máscara puesta para proteger los ojos. Cuando nos lo indiquen desde la embarcación se les deberá entregar el equipo. Primero el cinturón de lastre. No debemos olvidar que hay que cogerlo del lado de la villa para evitar pérdidas de lastre y después se entregará la escafandra. Y si se va a subir por las escalerillas, también las aletas. Si no, estas serán necesarias para impulsarse y subir por uno de los laterales de la embarcación.